Bueno, en esta reunión vamos a intentar poner en relación dos autores, a Ferdinand de Saussure, el lingüista suizo, y a Mikhail Bakhtin, el lingüista ruso. Esta relación que vamos a intentar hacer es una relación entre dos autores, pero es una relación entre dos maneras diferentes de entender, de concebir al lenguaje. En Saussure hemos visto que hay un intento metodológico y teórico muy importante, que es, dentro del fenómeno del lenguaje, distinguir dos grandes dimensiones, la dimensión de la lengua y la dimensión del habla. Poder pensar a la lengua como un sistema de representaciones, es decir, como un conjunto de signos que expresan ideas, y no pensarla meramente como una nomenclatura, es decir, como un repertorio de nombres que corresponden a un conjunto de cosas ya dadas en el mundo, en la realidad. Ahora bien, en esta novedad tan importante, esta ruptura en la forma de concebir la lengua en el siglo XIX, Saussure, al hacer esta distinción entre lengua y habla, opta por construir como su objeto de estudio, como objeto teórico, a la lengua. ¿Sí? Esta novedad, digamos, es decir, esta idea de esta operación de abstracción y de generalización que hace Saussure, donde entiende que en lingüística no hay un objeto dado, sino que el punto de vista, el compromiso teórico, la posición, la concepción que adopta un autor, crea el punto de vista. ¿Sí? No hay un objeto dado en el caso de la concepción de Saussure. Y entonces crea un objeto de estudio que no es el lenguaje, sino que es una parte de él, que es la lengua, a raíz de esta distinción que les comentaba entre lengua y habla, ¿verdad? Entonces, distinguir a la lengua como objeto de estudio hace que Saussure funde una jerarquía, es decir, que opte por el estudio de la lengua y no por el estudio del habla. Y aquí va a radicar algo que después vamos a hacer en relación a Bakhtin, una diferencia, ¿no? ¿Qué significa que opta por la lengua? Que considera que la lengua es un objeto homogéneo, ¿sí? A diferencia del habla, que es un objeto heterogéneo. Hay distintas clases de hablas, incluso de una misma lengua, por ejemplo, de la lengua castellana. Concibe a la lengua como un fenómeno psíquico, porque la lengua justamente reside en cada mente del hablante, porque entendemos que es este conjunto de signos que expresan ideas. Esta relación se produce en la mente del hablante, es decir, signos que expresan ideas. Esta cuestión, recuerden, a partir de otras bibliografías que hemos leído en el campus de semiología, hace referencia al concepto de signo lingüístico, ¿verdad? Bueno, este sistema que es la lengua, este conjunto de signos lingüísticos, nos permite pensar esta cuestión. La lengua es un fenómeno psíquico, ¿sí? Porque es la mente del hablante la que asocia ciertas ideas, ciertos conceptos con sus expresiones correspondientes. Por eso es un conjunto de convenciones, porque la lengua es un fenómeno social, es un hecho social. En cambio, el habla es un acto individual, ¿no es cierto? Es decir, es aquello que un sujeto lleva a cabo cuando, en todo caso, hace un uso de la lengua. Saussure entiende que el individuo registra pasivamente a la lengua, es decir, no puede crearla, no puede modificarla, y hay un registro pasivo en términos de adquisición, ¿no? En términos de aprendizaje. En cambio, el habla constituye un acto voluntario, ¿no? O sea que es muy clara la distinción entre lengua y habla, así como también es muy clara
la opción que hace Saussure por considerar la lengua que es un objeto científicamente abordable, cosa que no considera respecto del habla, ¿no? Es decir, es posible abordar científicamente el estudio de un código, de un sistema de signos, de un fenómeno social, ¿sí? Por eso para él es central el lugar de la lengua en los hechos del lenguaje. Ahora bien, es importante observar que para Saussure se trata de un acto individual, ¿sí? Que permite reconstruir el circuito de la palabra. Es decir, este acto supone por lo menos dos individuos, dos actos individuales, ¿no? Y esa relación, este circuito de la comunicación entre un individuo A y un individuo B, hace que se lleve a cabo la circulación de la palabra a partir de esta cuestión que dijimos, que la lengua es un hecho psíquico, ¿sí? Pero para que el circuito de la comunicación se lleve a cabo, también, además de la dimensión psíquica, es necesaria la dimensión fisiológica, es decir, la capacidad del habla y la capacidad de la escucha. Son dos actos individuales, de un individuo A y un individuo B. Y por supuesto, un fenómeno o una dimensión física adecuada, ¿no? Para que la comunicación se produzca. Ahora bien, él distingue, por lo tanto, Saussure, una parte externa y una parte interna, una parte psíquica y una parte no psíquica, es decir, lo que sería la dimensión fisiológica, ¿no? Del habla y de la escucha, y la dimensión física, para que se pueda producir la comunicación. Y también distingue una parte activa y una parte pasiva, ¿no? Es activo el individuo que desde su centro de asociación parte la emisión de la voz hacia el oído del individuo B, y es pasivo el individuo B al registrar estos sonidos, ¿sí? Entonces ese acto individual del individuo A y del individuo B plantea Saussure, tenemos que entenderla como estas dos partes, ¿no? La parte activa, la parte de la emisión, y la parte pasiva, la parte de la recepción. Ahora bien, ¿qué ocurre entonces con esta concepción? Que a principios del siglo XX constituyó una ruptura epistemológica respecto de cómo se entendía el lenguaje hasta el siglo XIX. Fue recibida por mucho interés por la comunidad científica, por la lingüística, y además fue analizada críticamente.